Muy bienvenidos a nuestro estudio profético semanal. Ahora estamos en Daniel capítulo 4 con nuestro título Para Dios todo es posible. Gracias por acompañarnos. Como les dije, estamos en Daniel capítulo número 4. Aquí tenemos la línea de tiempo de Daniel. Aquí están representados los 70 años que Daniel estuvo viviendo en Babilonia. Vamos a ampliar esta primera parte que tiene que ver con la vida del rey Nabucodonosor. Ya ubicamos Daniel 1, Daniel 2 y Daniel 3. Daniel 4 es un tanto más difícil de ubicar, pues la mayoría de los estudiosos cree que este capítulo pudo haberse escrito algún tiempo antes de la muerte del rey Nabucodonosor. Así que como el rey murió un 7 de octubre del año 562 a.C., viviendo un total de 68 años, este capítulo tuvo que ser escrito antes de su muerte. ¿Por qué? Porque fue antes de la muerte del rey que el rey se arrepintió y se volvió al verdadero Dios. Esta parte siempre pertenece a la sección histórica del libro de Daniel, la cual llega hasta el capítulo número 6. Hablemos del bosquejo del capítulo, el cual podría tener unas 5 partes. Del verso 1 al 3 tenemos el rey da gloria al rey, al verdadero rey del universo. El del verso 4 al 18 tenemos que Nabucodonosor tiene su segundo sueño registrado. Del verso 19 al 27 tenemos a Daniel interpreta el sueño del rey. Del verso 28 al 33 tenemos la humillación del rey. Y del verso 34 al 37 tenemos la conversión y restauración del rey Nabucodonosor, quien, como lo vemos, recibió una segunda oportunidad. El rey Nabucodonosor estaba lleno de mucho orgullo, mucha arrogancia, mucha autosuficiencia, no solo en sí mismo, sino también en sus reyes, en sus dioses babilónicos y en sus capacidades. Se sabe que Nabucodonosor era un constructor, un arquitecto, podríamos decir, ¿verdad? Ahí tenemos una representación de los famosos jardines colgantes, los cuales estaban más o menos por esta parte de la ciudad de Jerusalén, cerca de la puerta de Istar. Allá tenemos una representación de la puerta de Istar, por donde pomposas procesiones entraban, pasaban por los jardines colgantes, pasaban frente al palacio del rey y llegaban hasta el famoso Sigurat de Marduk. El reino de Babilonia se extendió grandemente, llegando hasta Egipto, ¿verdad? Fue la potencia de su tiempo. El reino de Babilonia fue fundado por el famoso Nimrod mencionado en Génesis capítulo 10. Su nombre, el nombre de Nimrod, significa rebelde, poderoso, violento y posiblemente también tirano, ¿verdad? Ya que se cree que fue el primer tirano, el primer poderoso, el primero en ejercer poder sobre los débiles. Nimrod introdujo un sistema religioso basado en la astrología y el ocultismo, apartándose del verdadero Dios. Además, llegó a ser un rey sacerdote y quiso llenar el lugar del verdadero Dios con falsos dioses. Cuando Nimrod murió, su esposa Semiramis dijo: no ha muerto, solo se ha trasladado al sol, ha reencarnado en el sol. Adoremos ahora al dios Sol, dijo Semiramis, quien en una de sus tantas orgías quedó embarazada de uno de sus sacerdotes, pero atribuyó su embarazo al dios Sol, ¿verdad? Por lo tanto, ese bebé que vendría era un semidios. Esta adoración al Sol era hecha el primer día de la semana y todos sus rituales religiosos eran realizados con pomposas procesiones, ¿verdad? Así era parte de la liturgia babilónica. Vamos a Daniel capítulo número 4, verso 1 al 3.
Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Como podemos ver, este capítulo no lo escribió Daniel, sino que lo escribió el mismo rey Nabucodonosor. Daniel lo que hizo fue incluirlo en su libro como una evidencia de la conversión del rey al verdadero Dios. En este capítulo podemos ver cómo el orgullo puede hacer de un hombre una bestia, así como hizo de un ángel un demonio. Babilonia representa el orgullo humano y donde existe orgullo, existe Babilonia. Para vencer el orgullo hay que humillarse, pero si el orgulloso no quiere humillarse, Dios tiene que permitir que la persona sea humillada para poder aumentar sus posibilidades de ser salva. Y solo Dios puede ablandar el corazón más duro porque para Dios no hay nada imposible, ya que solo Él puede cambiar los corazones más duros. Pero como podemos ver, el rey Nabucodonosor ya no es el mismo en este capítulo, quien glorifica al verdadero Dios. ¿Qué dijo del Dios de Daniel? Volvámoslo a leer. Dijo así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Qué maravilloso reconocimiento hizo el rey Nabucodonosor. Esta es una de las almas ganadas para el reino de Cristo por parte de Daniel, quien fue usado por Dios para evangelizar a reyes. Evangelizó a Nabucodonosor, a Belsasar, a Ciro, a Darío y posiblemente algunos otros quienes reinaron en esa transición de la muerte de Nabucodonosor hasta Belsasar. Ahora te pregunto, ¿y tú? ¿A quién has ganado para Cristo? ¿A quién deseas ganar para Cristo? Pon a esa persona en oración como lo hacía Daniel. Leamos los siguientes versículos. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño. Y vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación, hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo y se mantenían de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere se lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar, pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Tremendo mensaje que recibió el rey Nabucodonosor, o mejor dicho, tremenda advertencia. En este capítulo se repiten 5 veces una declaración que es fundamental que todos los seres humanos comprendamos, especialmente los que están sentados sobre cualquier trono, puesto de autoridad o liderazgo, y es que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ahora, el rey ya no los mandó a matar caprichosamente a sus sabios por no poder interpretar su sueño. Parece que el rey estaba cambiando. Recuerden que uno va a veces madurando con la edad y con los golpes de la vida. Verso 19 al 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos se lo turbaron. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en él había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Que lo empape el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí lo que vemos es que el árbol representa la trayectoria de vida del rey. Su crecimiento se basa en el orgullo, la autosuficiencia, el poder, el abuso. Pero hay un vigilante santo que ha anotado todo lo que el rey ha hecho y dicho como evidencia contra él para el juicio. Esto nos recuerda, queridos hermanos, que hay ángeles de Dios anotando todo lo que decimos y hacemos. El veredicto, basado en el amor de Dios para el rey, fue 7 años de humillación para poderlo salvar, para poder quebrantar su orgullo. La cepa o tronco representa, como dijimos, una segunda oportunidad. Vean lo que dice el verso 27 nuevamente. Por tanto,
oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez esto traiga prolongación de tranquilidad a tu vida. O sea, Daniel suplica al rey, le habla a su corazón para que se arrepienta. ¿No hace eso Dios con nosotros también, hermanos? ¿No nos hace constantes llamados? ¿No nos suplica para que nos arrepintamos y a veces nosotros endurecemos el corazón? Romanos 8:26 nos lo recuerda cuando dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vean que también nos dice Isaías capítulo 1, verso 18 y 19, venid luego y estemos a cuentas. Si quieres y escuchas, te deleitarás en el Señor. Deuteronomios 30:19 dice, a los cielos y a las tierras llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y también San Juan 15:22 dice que pues ahora no tienen excusa aquellos que han pecado. ¿Por qué? Porque han rechazado los constantes llamados de Dios. O sea, en la Biblia llamados, en la vida nosotros también recibimos constantes llamados de Dios. Déjenme decirles que Nabucodonosor, lleno de orgullo y autosuficiencia, por las glorias que había construido en su reino, se olvidó de este suceso, se olvidó del sueño, se olvidó de la advertencia, se olvidó de todo y un día contemplando desde su palacio los jardines colgantes, la puerta de Istar, el templo a Marduk y todas las demás, se llenó de orgullo y esto trajo su inevitable caída. Leamos el verso 28 al 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseaba por el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Aquí tenemos la parte de la humillación del rey. Dios le dio 12 meses de gracia y de prueba al rey, pero su yo volvió a salir. Y al ver los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la azulada puerta de Istar y los altos Sigurat, se exaltó a sí mismo y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder para mi gloria? Y la sentencia fue ejecutada. Su afección es conocida por la psicología como boantropía, ¿saben? Donde la persona se cree una vaca. El rey debía aprender lo que dice Mateo capítulo 23, verso 12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos que recordar lo que dice Daniel 2:21, que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, sobre todo a aquellos que se acercan al Señor con humildad.
Por eso yo quiero decirte, si eres orgulloso, prepárate. Dios, con tal de salvarte, te va a humillar para quitarte ese orgullo. Leamos acerca de la conversión del rey. Al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restaurado en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué fue lo que reconoció el rey Nabucodonosor en su conversión? Reconoció a Jehová como Dios, reconoció el reino eterno de Dios, reconoció que solo Él es el que quita y da la razón. También es el que quita y da los reinos, los puestos, los poderes. Nadie puede detener a Dios. Lo que Él promete lo cumple. Además reconoció que Dios es justo y que puede humillar al soberbio. No hay nadie que Dios no pueda humillar en realidad. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Cuál es su conexión con el libro de Apocalipsis? Bueno, hay dos cosas con las que se relaciona con Apocalipsis esta historia. En primer lugar, Apocalipsis también nos habla de que los seres humanos son comparados a árboles. Así dice Apocalipsis 7 del verso 1 al 3 y 8, 7, donde los judíos y los cristianos son comparados a árboles. Así como el rey Nabucodonosor fue comparado a un árbol. Lo segundo que se conecta es que Dios da gracia para que nos arrepintamos. Dios le dio gracia al rey para que se arrepintiera. Asimismo nos da gracia a nosotros. Y de eso nos habla Apocalipsis 8, Apocalipsis 15 y Apocalipsis 22. Hablemos un poquito del árbol. El ser humano es comparado a un árbol. ¿Cuáles son las partes del árbol? Bueno, tenemos el tronco que representa a quién estás conectado, ¿verdad? Por eso San Juan 15:5 Jesús dijo, yo soy la vid, conéctate conmigo. Jesús es el verdadero tronco, ¿verdad? La raíz es la fuente de alimento, porque lo que hace la raíz es eso, tomar los nutrientes y llevarlos a través del tronco hacia las ramas. Apocalipsis 22:16 dice que la raíz es Cristo. Y es Cristo quien nos trae los verdaderos nutrientes espirituales, si estás conectado al tronco sobre todo. Entonces las ramas somos nosotros, las personas. Así dice San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Y los frutos son la evidencia de quien gobierna nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. La copa representa hacia dónde estamos creciendo. Si estamos creciendo en relación con el cielo o si estamos creciendo contra el cielo. Hablando de la gracia, así como Dios le dio a Nabucodonosor un tiempo de gracia, asimismo podemos ver que a lo largo de la historia Dios ha dado gracia al ser humano. Por ejemplo, Dios le dio 120 años de gracia a los antediluvianos para que se arrepintieran. También podemos saber que Dios le dio 24 años de gracia a Sodoma y Gomorra, quienes no aprovecharon el tiempo de gracia que Dios le dio. De igual manera sabemos que Dios le dio 400 años de gracia a las naciones cananeas y 80 años de gracia a Egipto.
Sabemos también que Dios le dio un periodo de gracia a Nínive, del cual quedaban 40 días cuando Jonás decidió ir a predicar. Y asimismo, Dios le dio 70 años de gracia a los babilonios. Durante ese tiempo, el pueblo judío vivió en Babilonia, haciendo llamados constantes al arrepentimiento. También sabemos que Dios le dio 490 años de gracia a su pueblo Israel, los cuales terminaron en el año 34 con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Esta es una parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la cual terminó en 1844. Y a partir de ese año inició el último periodo de gracia. O sea, nosotros estamos viviendo el último periodo de gracia y debemos ser humildes y depender, reconocer a Dios en nuestra vida antes que sea tarde. Por esa razón, comentemos un poquito estos textos. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En esta media hora de silencio en el cielo, entendemos que Jesús deja de interceder. Sale del lugar santísimo y se pone sus ropas reales y se dirige a la tierra. ¿Cuánto es media hora en profecía? Bueno, hay dos posibles interpretaciones de esto. Algunos dicen que media hora podría representar 7 días o un corto tiempo. Y otros creen que podría representar un corto tiempo. ¿Por qué creen que puede ser 7 días? Porque aplican una regla de 3 basadas en el principio de interpretación día por año. Si un día de 24 horas es igual a un año de 360 días, entonces una hora sería ¿cuánto? Bueno, entonces se multiplica 1 por 360 y se divide entre 24, lo cual nos da 15 días. Una hora es igual a 15 días, entonces media hora sería igual a una semana aproximadamente. Pero a ciencia cierta no sabemos cuánto duraría esa media hora profética. Lo que sí sabemos es que será un corto tiempo. Otro pasaje que nos habla acerca del cierre de la gracia es Apocalipsis, el capítulo 15. Leamos los versos 5 al 8. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieron las 7 plagas de los 7 ángeles. Este texto nos dice en el verso 5 que el ministerio mediador de Cristo en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo, habrá concluido. Y en el verso 7 nos habla de que las copas llenas de la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras, serán derramadas sobre esta tierra. El verso 8 también nos dice que una vez que Cristo salga del Santísimo y el templo sea llenado de ese humo, nadie podrá entrar a interceder por este mundo. La gracia habrá terminado. Y el otro texto que nos recuerda el cierre de la gracia es Apocalipsis capítulo número 22, verso 11, que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí vemos que la gracia se ha cerrado, ya no hay oportunidad de cambio. Por eso dice, el que es justo, siga justo. El que es injusto, siga injusto, ya no hay oportunidad de cambio. El Espíritu se ha retirado de los que lo han rechazado. El sellamiento ha concluido. El destino de cada persona queda irrevocablemente decidido. Cada persona recibe lo que escogió, lo que sembró con cada decisión. Ilustremos esto que estamos mencionando.
Aquí vamos a tratar de ubicar la media hora de silencio en el cielo. Tenemos dos puntos acá. Tenemos dos puntos acá. El cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo, cuando se dará la resurrección general de justos. Antes del cierre de la gracia se dará el corto tiempo de angustia o la noche de Jacob, que sufrirán los 144,000. Después del cierre de la gracia vienen las 7 plagas o la gran tribulación. Estas plagas irán cayendo una después de otra y posiblemente las primeras de manera sucesiva. Después de la sexta plaga es posible que inicie la media hora de silencio en el cielo. Recuerden, aquí Cristo sale del Santísimo y se está poniendo sus ropas reales. Se cree que la media hora de silencio en el cielo se da porque no hay nadie en el cielo, pero cuando la gracia se cierra todavía hay ángeles en el cielo y Cristo todavía está ahí. Una vez que Jesús termina de ponerse sus ropas reales y se dirige a la tierra, es que se da esa media hora de silencio en el cielo. Quiero ir concluyendo haciéndote un llamado, una invitación. Recordemos lo que pasó en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 23, nos dice que un joven rico, se acercó a Jesús para decirle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, haz tesoros en el cielo. Pero dice entonces que al ver el rico que todo lo que tenía era bastante, se fue triste, no pudo seguir a Jesús. Pudo más en este joven su orgullo y su egoísmo. Entonces en el verso 24 Jesús habló de lo difícil, no imposible, lo difícil que será para muchos ricos entrar a la salvación. Pues dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Cabe aclarar que ojo de aguja se le llama a la puerta pequeña de un portón grande. La ciudad de Jerusalén tenía 8 portones y cada uno con su ojo de aguja, con su puerta pequeña. Estos portones eran cerrados al atardecer y cuando un vigilante llegaba ya de noche, le abrían solo la puerta pequeña y por ahí tenía que pasar a sus enormes camellos si quería dormir dentro de la ciudad, algo que se volvía bastante difícil. Entonces así dijo Jesús: un rico, si quiere entrar en el reino de los cielos, no lo podrá hacer si tiene jorobas de orgullo, jorobas de egoísmo. Tiene que despojarse de eso. Entonces los discípulos dijeron o preguntaron: ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús dijo en Lucas 18:27: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y no solo lo dijo, sino que lo demostró. Ya antes lo había demostrado en Daniel capítulo 4 con la conversión maravillosa del rey Nabucodonosor. Y aquí también está registrado la conversión del rico Zaqueo, quien cuando tuvo a Jesús en su casa se puso de pie y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le robé, que me diga y se lo voy a devolver 4 veces. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué decidió despojarse? ¿Por qué decidió dar? Porque Cristo había venido a su corazón. Y cuando Cristo viene, se va el orgullo, se va el egoísmo. Así que, querido hermano y amigo, déjame orar por ti. Abre tu corazón. Querido Jesús, nos acercamos hoy a ti, humillándonos delante de tu presencia. Quita de nuestro corazón el egoísmo, quita de nuestro corazón el orgullo, para que podamos, Señor Jesús, aspirar a la salvación y mantenernos en ella, Padre amado. Queremos orar por aquellas personas de corazones duros, para que sean quebrantados y de la misma manera sean salvados, Señor Jesús. Padre amado, si tú nos aplicas una dosis de humillación, danos también esa humildad para soportar esos periodos y que tu nombre sea glorificado. Por eso oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.